muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por invitarnos hoy a esta feria, que me parece una estupenda y magnífica iniciativa. Ha querido coincidir que Daniel ha intervenido antes que nosotros y tuvo la gentileza de hacer el prólogo el epílogo de nuestro libro. El prólogo es de Abiento Rubido. Nuestro libro es un ejercicio práctico de ver la realidad del estado del bienestar en España desde el año 95 hasta ahora, de una manera lo más didáctica y clara posible. Hemos utilizado una metodología internacional, una metodología que tiene implantada la OCDE desde hace muchísimos años, que es la metodología COFOG, en la que todos los gastos del Estado tienen una contrapartida funcional. Entonces, podemos evaluar y podemos analizar qué es lo que se ha gastado en medicamentos en España con respecto a lo que se ha gastado en Alemania, en Francia, en Estados Unidos o en Japón. Y podemos hacer un análisis profundo porque ese dato funcional están todos los datos, toda la información económica que depende funcionalmente de ese área. Es decir, está el coste en medicamentos que paga el Estado, pero también está el coste de los farmacéuticos, del gasto de personal en los hospitales, está absolutamente el coste del espacio de una farmacia está incluido en ese gasto. Es decir, tengo absolutamente todos los gastos ahí contenidos. Esto nos permite, pues poder analizar las pensiones, que es el vertical más caro y más importante de todos, o la educación, o la sanidad, o el transporte, o la vivienda. Y entonces nos hemos encontrado con que el gasto en España desde el 95 hasta el 2022, que es el último año que están los datos disponibles, ha crecido un 214% en España, pero no todas las partidas importantes han crecido igual. Las pensiones sí han crecido muchísimo, todos lo sabemos, pero la vivienda, por ejemplo, no. La vivienda ha crecido alrededor de un 68%. Entonces, de esos polvos, estos lodos, es decir, en esa evolución económica en la que todos los gastos del Estado han crecido muchísimo, un 214%, una auténtica barbaridad, los gastos en transporte han crecido muchísimo menos, en vivienda han crecido muchísimo menos, o los gastos en transporte, que se nos caen catenarias o tenemos problemas de que el AVE no llega, también se explican muy bien porque ha habido una reducción del peso del gasto general de transporte en el global del gasto del Estado. Entonces, al final, lo que nos estamos encontrando es que el sostenimiento del estado del bienestar solo se realiza, como bien creo que lo ha comentado Daniel Lacalle, basándonos en una carga impositiva mayor y una generación de deuda, y nos está abocando a una situación difícilmente sostenible. Entonces, voy a ceder la palabra a mi coautora, a José Ramón, para que dé las líneas maestras de lo que nosotros hemos planteado como una solución a medio y largo plazo para ese mantenimiento del welfare state que se enunció hace unos cuantos años, y poder bajarlo a la realidad económica en la que hoy nos encontramos. Vamos a ver, ¿por qué le llamamos al título de este libro El ocaso del estado del bienestar y no el fin del estado del bienestar? Muy sencillo, porque resulta que hemos financiado este estado del bienestar con 1.220.000 millones. Decía Ignacio, el gasto público ha crecido un 214%, pero es que los ingresos en este mismo periodo de tiempo han crecido un 227%, 13 puntos porcentuales más que el gasto, y así todo hemos necesitado endeudarnos en 1.220.000 millones de euros. Es decir, el estado del bienestar está pagado gracias a la deuda. ¿Qué va a pasar si mañana viene una crisis de deuda? Pues que vendrá el fin del estado del bienestar, tal como lo conocemos en estos momentos. Hay algún país que ya lo ha vivido en sus propias carnes. Simplemente miremos a Grecia, es decir, que ha necesitado 2 intervenciones en un momento determinado, y eso le produjo reducir el 25% su Producto Interior Bruto. Pero tuvieron que bajar los salarios públicos un 33%, y a su vez, es decir, las pensiones se bajaron 15 veces. Claro, ante una situación de este estilo, es decir, podríamos habernos quedado simplemente en una foto, es decir, oiga, el estado del bienestar está en alto riesgo y por lo tanto camino de producirse su fin si un día no podemos endeudarnos.
Bien, ¿qué decidimos cuando llegamos a estas conclusiones en las que veíamos que todos los problemas que estábamos teniendo en el estado del bienestar, vivienda, infraestructuras, sanidad, educación, etcétera, etcétera, venían de un mal concepto de la distribución de los impuestos para el estado del bienestar? Dijimos, bueno, vamos a buscar una solución y vamos a proponer en el libro una solución que sirva para que el grupo de políticos que algún día nos tendrán que seguir mandando, si tengan encima de la mesa una solución. ¿Y qué solución proponemos? Pues una solución muy clara. El estado del bienestar está definido en 10 grandes conceptos. Nosotros hemos decidido que eso no va a poder pagarse dentro de poco porque esto no es sostenible. Entonces, ¿qué proponemos? Una economía del bienestar. ¿Y cómo confeccionamos la economía del bienestar? Como la suma de 7 grandes conceptos. Prestaciones sociales, es decir, pensiones más prestaciones por desempleo, más educación pública, más sanidad pública, más seguridad pública, que incluye las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más incluye todo lo que es justicia y todo lo que es la parte de... perdón, estoy algo. Bueno, más defensa, más vivienda, más toda la parte de infraestructuras viarias, aeroportuarias, ferroviarias y portuarias. Todo esto, en el último año que tenemos datos, suma 480.000 millones de euros, para tirarnos de los pelos. Pero ¿sabéis cuál es el gasto público que hay en ese año? 640.000 millones de euros. Es decir, el Estado español se gasta 640.000 millones de euros y a la economía del bienestar, definida como la suma de estos 7 capítulos, solo 480.000. Es decir, la diferencia entre 640 y 480, 160.000 millones. ¿Cómo le llamamos a esto? Muy sencillo, gasto político. ¿Por qué? Porque todo lo que no vaya a estos 7 grandes capítulos, prestaciones sociales, más educación, más sanidad, más fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad pública, más defensa, más vivienda, más infraestructuras, es un gasto que podríamos pensar en reducir. Si redujésemos 60.000 millones de ese gasto político, no tendríamos déficit fiscal, careceríamos de la necesidad de endeudarnos. Si en lugar de reducirlo en 60.000 millones, el gasto político lo redujésemos en 80.000 millones, resulta que tendríamos un superávit de 20.000 millones que podría ir dedicado a reducir deuda o bien a bajar impuestos. ¿Qué está haciendo Milei en Argentina? Reducir el gasto político, ni más ni menos. Es decir, cualquier Estado tiene en estos momentos, cualquiera, un gasto político tremendo. Y lo que queremos con este libro es decirle a todos los ciudadanos, oiga, hable usted con sus políticos, enséñele usted lo que dicen en este libro, y es que existe la capacidad de reducir muchos miles de millones de euros de gasto inútil, que no genera absolutamente ningún tipo de riqueza, y sino que todo lo contrario, nos empobrece a cada uno de los españoles. Explíquele que existe la posibilidad de bajar hasta 160.000 millones con los datos del 2022. Ya tenemos datos del 23, esta cifra podría haber llegado muy cerquita a los 195.000 millones, y en cuanto tengamos los datos del 2024, que ya sabemos que ha pasado de 640.000 millones en el 2022 a 722.000 millones en el 2024, el gasto político habrá superado los 200.000 millones de euros. Simplemente un dato de ayer por la mañana, analizando los datos de las prestaciones, los costes de la seguridad social que pagan los empresarios. En el primer trimestre de este año han crecido el coste que pagan los empresarios en un 7,7% al final del primer trimestre. Y
Es decir, los ingresos de la agencia tributaria han crecido en un 9,7%. Es decir, nos están sableando a impuestos, a empresarios y a trabajadores. Es decir, ¿para qué? Para tener una economía o un estado del bienestar que en estos momentos no nos da lo que realmente necesitamos.